En los archivos más profundos del Palacio de Justicia de Bogotá, existe un expediente que solo 3 personas han leído en los últimos 300 años. Sus páginas, manchadas por el tiempo y la humedad, narran el caso más perturbador que jamás haya sacudido la alta sociedad colonial. Un caso donde la pasión prohibida, los celos y la venganza se entrelazaron de manera tan siniestra que las autoridades decidieron enterrarlo para siempre. Porque lo que sucedió en la mansión de la Marquesa de San Luis durante el invierno de 1724 desafió todos los códigos morales y sociales de la época, revelando hasta dónde puede llegar la naturaleza humana cuando se libera de toda restricción. Antes de adentrarnos en esta historia que cambiará tu perspectiva sobre los secretos que pueden ocultarse tras las fachadas más respetables, te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ningún misterio como este. Dale like a este video si te atreves a escuchar hasta el final y cuéntanos en los comentarios de qué país nos estás escuchando, porque estas historias nos conectan a todos sin importar las fronteras. Tu apoyo nos permite seguir investigando y compartiendo estos relatos que la historia prefiere olvidar. La historia que estás a punto de escuchar ha permanecido oculta durante 3 siglos y quizás comprendas por qué cuando llegues al final. El año de 1724 encontró a Santa Fe de Bogotá en la cúspide de su esplendor colonial. La ciudad, joya del virreinato de la Nueva Granada, se alzaba majestuosa entre las montañas andinas, sus calles empedradas resonando con el repiquetear de los cascos de los caballos de la aristocracia criolla. Las casas señoriales, con sus patios centrales adornados de fuentes y sus balcones de hierro forjado, competían en elegancia, mientras las campanas de más de 30 iglesias marcaban el ritmo de una sociedad profundamente católica y estratificada. En el corazón de esta sociedad, en una mansión de 2 plantas ubicada en lo que hoy conocemos como La Candelaria, vivía doña Isabel Catalina de Ayala y Zúñiga, marquesa de San Luis. A sus 32 años era considerada una de las mujeres más hermosas y cultas de toda la Nueva Granada. Su belleza, descrita en las crónicas de la época como angelical y turbadora a la vez, se complementaba con una inteligencia aguda que había heredado de su padre, el difunto marqués, reconocido por sus extensas propiedades en los llanos orientales y sus minas de esmeraldas en Muso. La marquesa había enviudado 3 años atrás, cuando su esposo, don Fernando de San Luis, murió en extrañas circunstancias durante una expedición a sus tierras en los llanos. Sin hijos que la ataran a las convenciones más estrictas del matrimonio, Isabel Catalina había desarrollado una reputación de mujer independiente y, algunos susurraban, peligrosamente libre en sus costumbres para los estándares de la época. Su casa, conocida como la Casa de los Azulejos por los hermosos azulejos sevillanos que decoraban su fachada, se había convertido en el centro de la vida social de la élite bogotana. Allí se reunían los más destacados miembros de la sociedad, el oidor de la Real Audiencia, comerciantes prósperos, miembros del cabildo eclesiástico y las familias más antiguas de la ciudad. Las tertulias de la marquesa eran famosas por su refinamiento, pero también por cierta libertad de expresión que rozaba lo escandaloso para la época. Entre los habitantes de esta mansión se encontraba Miguel de los Santos, un hombre mulato de aproximadamente 28 años que había llegado a la casa 5 años atrás. A diferencia de los esclavos africanos que trabajaban en las plantaciones, Miguel había nacido libre en Cartagena, hijo de una española de clase media y un artesano de origen africano. Su educación esmerada, cortesía de los jesuitas cartageneros y su porte distinguido le habían valido un puesto privilegiado como administrador de los bienes de la marquesa. Miguel era un hombre de complexión atlética, piel dorada por el sol caribeño y unos ojos verdes
herencia de su madre, que contrastaban de manera fascinante con sus facciones. Hablaba latín con fluidez, dominaba las matemáticas necesarias para el comercio y poseía esa combinación de inteligencia natural y educación formal que lo convertían en una rareza dentro del sistema de castas colonial. Su posición en la casa era ambigua pero respetada. No era esclavo, pero tampoco era completamente libre. Era más que un sirviente, pero menos que un igual. La relación entre la marquesa e Isabel y Miguel había comenzado como la típica entre una señora de la alta sociedad y su administrador de confianza. Él se encargaba de supervisar las cuentas de las propiedades, negociar con los comerciantes y representar los intereses de la marquesa cuando ella no podía hacerlo personalmente. Con el tiempo, sin embargo, esa relación profesional había evolucionado hacia algo más complejo y peligroso. Los rumores sobre esta relación especial habían comenzado a circular por los salones de Bogotá durante el verano de 1723. Se decía que Miguel acompañaba a la marquesa no solo en sus asuntos de negocios, sino también en sus paseos por la ciudad, sus visitas a las iglesias e incluso en sus tertulias nocturnas. Algunos comentaban que la marquesa lo consultaba no solo sobre asuntos financieros, sino también sobre literatura, filosofía y arte, tratándolo con una familiaridad que desafiaba las normas sociales de la época. La noche del 15 de enero de 1724 marcó el comienzo del fin para la aparente tranquilidad de la sociedad bogotana. Esa noche, la marquesa había organizado una de sus famosas tertulias, a la que asistían una docena de las figuras más prominentes de la ciudad. Entre los invitados se encontraban don Gaspar de Vázquez y su esposa doña Esperanza, junto con sus dos hijos mayores, Carlos, de 26 años, y Alejandro, de 24. La familia Vázquez representaba todo lo que la antigua aristocracia bogotana consideraba respetable y tradicional. Don Gaspar, descendiente directo de uno de los conquistadores que había acompañado a Gonzalo Jiménez de Quesada, poseía extensas haciendas en la sabana de Bogotá y mantenía una reputación inmaculada después de 4 décadas en la ciudad. Doña Esperanza, una mujer devota y madre ejemplar, era conocida por su labor caritativa y su estricta adherencia a los valores católicos más conservadores. Sus hijos, Carlos y Alejandro, habían sido educados en España y habían regresado recientemente para hacerse cargo de los negocios familiares. Carlos, el mayor, era un hombre serio y estudioso, destinado a heredar el título familiar y las propiedades. Alejandro, más carismático y aventurero, había mostrado un interés particular en las expediciones comerciales hacia el interior del territorio. Esa noche, según el testimonio posterior de varios invitados, la tertulia transcurrió con normalidad durante las primeras horas. Se discutieron temas habituales: las últimas noticias llegadas desde España, los precios del oro en Cartagena, los rumores sobre posibles reformas administrativas en el virreinato. Miguel, como era su costumbre, permanecía en segundo plano, sirviéndole discreta pero atentamente a su señora y ocasionalmente participando en las conversaciones cuando su opinión era solicitada. Sin embargo, los testigos coincidieron en que hacia las 10 de la noche la atmósfera en el salón principal de la casa comenzó a cambiar de manera palpable. Todo empezó cuando Alejandro Vázquez, quizás animado por el vino de Jerez que había corrido abundantemente durante la velada, hizo un comentario que muchos consideraron inapropiado. «Marquesa», había dicho Alejandro con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos, «he notado que su administrador posee conocimientos notables sobre literatura clásica. Me pregunto en qué circunstancias un mulato cartagenero habría podido acceder a tales refinamientos intelectuales». El silencio que siguió a estas palabras fue descrito por los presentes como ensordecedor. Miguel, que había estado sirviendo vino en ese momento,
Se detuvo con la jarra en la mano, sin cambiar la expresión de su rostro, pero con una tensión visible en su postura. La marquesa, por su parte, mantuvo su compostura aunque varios invitados notaron que sus mejillas se colorearon ligeramente. «Los conocimientos, don Alejandro», respondió Isabel Catalina con voz serena pero firme, «no conocen de colores de piel ni de orígenes familiares. Miguel ha demostrado ser más culto que muchos caballeros que presumen de educación europea». La respuesta de la marquesa provocó murmullos incómodos entre los invitados. Don Gaspar intervino rápidamente para cambiar de tema, pero el daño ya estaba hecho. La tensión flotaba en el aire como el humo de los cigarros, y varios invitados comenzaron a despedirse más temprano de lo habitual. Fue entonces cuando ocurrió el incidente que marcaría el inicio de la tragedia. Al despedirse, Alejandro se acercó a Miguel y en un tono que pretendía ser cordial, pero que llevaba una carga de desprecio mal disimulado, le dijo: «Espero que sepas valorar la generosidad de tu señora mulato. No todos los de tu condición tienen la fortuna de vivir en tales lujos». Miguel levantó la mirada y por primera vez en toda la noche, sus ojos verdes se encontraron directamente con los de Alejandro. Los presentes describieron posteriormente esa mirada como gélida y perturbadora, como si en ese momento algo oscuro y primitivo hubiera despertado en el alma del administrador. «Valoro todo lo que mi señora me ha dado», respondió Miguel con voz baja pero perfectamente audible, «y protegeré esos regalos con mi vida, si es necesario». Las palabras quedaron suspendidas en el aire cargado de tensión. Don Gaspar, visiblemente molesto por la insolencia percibida, se acercó a su hijo y le puso una mano firme en el hombro. «Vámonos, Alejandro, ya es tarde». La familia Vázquez se retiró esa noche, dejando tras de sí una estela de incomodidad y susurros. Ninguno de los presentes podía imaginar que sería la última vez que verían a los Vázquez con vida. Los días que siguieron a la tertulia estuvieron marcados por una extraña quietud en la casa de los Azulejos. La marquesa, habitualmente sociable y abierta, se volvió retraída y pensativa. Los sirvientes notaron que pasaba horas en su biblioteca privada, consultando libros y escribiendo cartas que luego quemaba en la chimenea de su alcoba. Miguel, por su parte, parecía haber adquirido una nueva intensidad en sus tareas administrativas, revisando una y otra vez las cuentas familiares y los contratos comerciales. El primer signo de que algo siniestro se estaba gestando llegó 3 días después de la tertulia, cuando un mensajero de los Vázquez llegó a la casa solicitando una reunión urgente con la marquesa. El mensaje, escrito de puño y letra de don Gaspar, era breve, pero inquietante. «Estimada marquesa, asuntos de suma importancia que conciernen a la reputación de ambas familias requieren discusión inmediata. Ruego conceda audiencia mañana al mediodía. Su servidor, Gaspar de Vázquez». Isabel Catalina leyó la carta en presencia de Miguel, quien observó cómo el rostro de su señora palidecía progresivamente. Cuando terminó de leer, la marquesa permaneció en silencio durante varios minutos, sus dedos jugando nerviosamente con el medallón de oro que siempre llevaba al cuello. «¿Qué cree que quieren, señora?», preguntó Miguel, aunque su tono sugería que ya intuía la respuesta. «Lo mismo que han querido siempre», respondió Isabel Catalina con amargura, «recordarme cuál es mi lugar en el orden establecido de las cosas». La reunión se llevó a cabo al día siguiente en el salón principal de la casa. Don Gaspar llegó acompañado únicamente por su hijo mayor, Carlos, dejando en casa tanto a su esposa como a Alejandro. La conversación, según el testimonio posterior de los sirvientes que pudieron escuchar fragmentos desde el pasillo, comenzó con las cortesías habituales, pero rápidamente derivó hacia territorio más peligroso. Don Gaspar, hombre directo cuando la situación lo requería, no tardó en llegar al punto central de su visita. Había escuchado rumores, explicó,
sobre la naturaleza de la relación entre la marquesa y su administrador mulato. Rumores que, de ser ciertos, no solo comprometerían gravemente la reputación de Isabel Catalina, sino que también pondrían en entredicho el prestigio de toda la sociedad bogotana. «Entienda, marquesa», había dicho don Gaspar con tono paternal pero firme, «que yo no doy crédito a tales habladurías. Sin embargo, en una ciudad como la nuestra, donde los chismes viajan más rápido que los caballos, es necesario tomar precauciones. Quizás sería prudente que reconsidera la posición de su administrador». La respuesta de Isabel Catalina fue inmediata y tajante. Miguel había demostrado ser el más capaz y honesto de todos sus empleados. Sus orígenes raciales eran irrelevantes comparados con su competencia y lealtad. Cualquier insinuación de impropiedad era no solo falsa, sino profundamente ofensiva. Fue en ese momento cuando Carlos Vázquez intervino. A diferencia de su hermano menor, Carlos era un hombre calculador y meticuloso, características que lo habían llevado a investigar por su cuenta los rumores que circulaban sobre la marquesa y Miguel. «Marquesa», dijo Carlos con voz pausada, «durante mi reciente estancia en Cartagena, tuve la oportunidad de hacer algunas averiguaciones sobre el pasado de su administrador. Lo que descubrí es perturbador». Según Carlos, Miguel no era simplemente el hijo legítimo de un artesano y una española de clase media, como había afirmado siempre. Su verdadera historia era mucho más oscura y complicada. Su madre, en efecto, había sido española, pero había vivido como concubina de varios hombres de diferentes razas antes de establecerse con el padre de Miguel. Más importante aún, Miguel había sido acusado en Cartagena de mantener relaciones ilícitas con la esposa de un comerciante local, escándalo que había terminado con la misteriosa desaparición tanto de la mujer como de su esposo. «Por supuesto», continuó Carlos, «nunca se pudieron probar tales acusaciones, pero las circunstancias de su partida hacia Bogotá fueron apresuradas». El salón se sumió en un silencio tenso. Isabel Catalina, visiblemente conmocionada por estas revelaciones, miró hacia la puerta donde sabía que Miguel solía permanecer cuando había visitas importantes. Por primera vez, la duda comenzó a insinuarse en su mente. Don Gaspar aprovechó la ventaja psicológica que habían obtenido las palabras de su hijo. «Marquesa, comprendemos que esta información debe ser difícil de asimilar. Sin embargo, creemos que es nuestro deber, como amigos de la familia, advertirle sobre los peligros de mantener a tal individuo en su casa». La reunión concluyó con la promesa de la marquesa de considerar cuidadosamente la información proporcionada por los Vázquez. Sin embargo, cuando sus visitantes se marcharon, Isabel Catalina no buscó inmediatamente a Miguel para confrontarlo con las acusaciones. En cambio, se retiró a su alcoba y permaneció allí el resto del día, negándose a recibir a nadie. Esa noche, los sirvientes notaron luces en la biblioteca hasta altas horas. Al día siguiente, encontraron las cenizas de numerosos papeles en la chimenea y observaron que varios libros habían sido cambiados de lugar. La marquesa había pasado la noche investigando, buscando quizás alguna manera de verificar o refutar las acusaciones contra Miguel. Lo que descubrió durante esas horas solitarias en su biblioteca cambiaría para siempre el curso de los eventos que estaban por venir. Porque los documentos que Isabel Catalina consultó esa noche no solo confirmaron las sospechas de los Vázquez sobre el pasado de Miguel, sino que revelaron secretos aún más oscuros que transformarían su amor en una peligrosa obsesión. La transformación de la marquesa durante los días que siguieron fue tan radical como perturbadora. Quienes la conocían desde la infancia notaron cambios profundos en su personalidad. La mujer alegre y sociable se había vuelto melancólica y reservada, pero al mismo tiempo
había desarrollado una intensidad en su mirada que inquietaba a quienes la rodeaban. Sus sirvientes comenzaron a susurrar que su señora había caído bajo algún tipo de hechizo o enfermedad del alma. Durante casi una semana, Miguel y la marquesa apenas se cruzaron en la casa. Él continuó con sus tareas administrativas, pero Isabel Catalina evitaba encontrarse a solas con él, como si temiera lo que podría descubrir o, peor aún, lo que podría hacer si confirmaba sus nuevas sospechas. Sin embargo, la tensión entre ambos era palpable para todos en la casa, cargando el ambiente de una electricidad casi física que presagiaba tormenta. El enfrentamiento inevitable llegó la noche del 8 de febrero, cuando Isabel Catalina finalmente decidió confrontar a Miguel sobre las acusaciones de los Vázquez. La escena, según el testimonio posterior de Esperanza, la cocinera principal de la casa, tuvo lugar en la biblioteca privada de la marquesa, después de que todos los demás sirvientes se hubieran retirado a dormir. Esperanza, quien había permanecido en la cocina organizando las provisiones para el día siguiente, escuchó voces elevadas provenientes de la biblioteca alrededor de las 11 de la noche. Al principio, las palabras no eran claras, pero gradualmente las voces se intensificaron hasta convertirse en una discusión acalorada. Lo que la cocinera pudo escuchar la perseguiría por el resto de su vida. «No puedo seguir viviendo con estas dudas, Miguel», gritaba la voz de la marquesa, cargada de una angustia que Esperanza nunca había escuchado antes. «Dime la verdad sobre Cartagena. Dime la verdad sobre esa mujer y su esposo». La respuesta de Miguel fue inicialmente inaudible, pero su tono era urgente y suplicante. Después de unos minutos, su voz se elevó también, aunque mantenía un control que contrastaba dramáticamente con la histeria creciente de Isabel Catalina. «Todo lo que hice fue por amor», gritó Miguel. «En Cartagena, aquí, siempre ha sido por amor. Pero nunca me han permitido amar abiertamente, nunca me han dado el lugar que merezco». «¿Qué lugar?», respondió la marquesa con una risa que sonaba al borde de la locura. «¿Qué lugar puede tener un mulato en mi mundo? ¿En qué estaba pensando cuando permití que esto llegara tan lejos?». El silencio que siguió fue más ensordecedor que los gritos. Esperanza, aterrorizada pero incapaz de alejarse, escuchó lo que parecían sollozos ahogados provenientes de la biblioteca. Después, la voz de Miguel, ahora peligrosamente calmada y fría. «Si ese es su verdadero sentimiento, señora, entonces quizás es hora de que ambos enfrentemos las consecuencias de nuestras acciones. Pero no crea que puede simplemente descartarme como un objeto que ya no le divierte. Yo sé demasiado, he visto demasiado, he dado demasiado». «¿Me estás amenazando?». La voz de Isabel Catalina había recuperado algo de su antigua autoridad, pero temblaba perceptiblemente. «No la estoy amenazando, señora. Le estoy recordando que nuestros destinos están más entrelazados de lo que usted quiere admitir. Los secretos que yo guardo no son solo míos, son nuestros». «Tú». La conversación continuó durante más de una hora, pero en tonos más bajos que impidieron a Esperanza escuchar los detalles. Sin embargo, cuando finalmente Miguel salió de la biblioteca, la cocinera pudo ver su rostro a la luz de la vela que llevaba. La expresión que vio la aterró tanto que durante años se negó a describir específicamente lo que había observado, limitándose a decir que parecía el rostro de un hombre que había perdido todo lo que amaba y que había decidido que si él no podía tener nada, nadie más podría tenerlo tampoco. Al día siguiente, las noticias que llegaron a la Casa de los Azulejos confirmaron los peores temores de Isabel Catalina. Un mensajero de la familia Vázquez llegó por la mañana con información que cambiaría todo. Don Gaspar había decidido presentar una denuncia formal ante la Real Audiencia sobre las circunstancias irregulares en la casa de la marquesa.
La denuncia incluía no solo las acusaciones sobre la relación impropia entre Isabel Catalina y Miguel, sino también serias sospechas sobre el manejo de las finanzas familiares y posibles irregularidades en las transacciones comerciales. Peor aún, según el mensajero, don Gaspar había logrado convencer a otros miembros prominentes de la sociedad bogotana para que respaldaran su denuncia. La reputación de la marquesa, construida a lo largo de décadas, estaba a punto de derrumbarse en cuestión de días. Pero lo más devastador de todo era la información final que traía el mensajero. Los Vázquez habían estado investigando no solo el pasado de Miguel en Cartagena, sino también sus actividades más recientes en Bogotá. Habían descubierto discrepancias en las cuentas que administraba, transacciones sospechosas que sugerían malversación de fondos y testimonios de comerciantes que afirmaban haber sido engañados en diversos negocios. Isabel Catalina recibió esta información en su salón principal, con Miguel presente. El administrador escuchó cada palabra con una expresión impasible, pero la marquesa pudo ver cómo sus manos se cerraban lentamente en puños sobre la mesa. Cuando el mensajero se retiró, ambos permanecieron en silencio durante varios minutos. Finalmente, Miguel habló, y su voz tenía una calidad que Isabel Catalina nunca había escuchado antes. Fría, calculadora, completamente desprovista de la calidez y respeto que siempre había caracterizado su trato hacia ella. «Parece que sus respetables amigos han estado muy ocupados», dijo, sin levantar la mirada de sus manos. «¿Qué piensa hacer ahora, señora?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos como una amenaza velada. Isabel Catalina se dio cuenta de que por primera vez, desde que conocía a Miguel, tenía miedo de él, pero también se dio cuenta de algo más perturbador. A pesar de todo lo que había descubierto, a pesar del peligro que él representaba, a pesar de la ruina que se cernía sobre ella, aún lo deseaba con una intensidad que la aterrorizaba. «No lo sé», admitió finalmente, y esas 3 palabras sellaron el destino de todos los involucrados en la tragedia que estaba por desatarse. La semana que siguió a la entrega del ultimátum de los Vázquez transformó la Casa de los Azulejos en un escenario de paranoia y conspiración. Isabel Catalina y Miguel, unidos ahora por la desesperación más que por el amor, comenzaron a planear una respuesta que les permitiera salvaguardar no solo sus reputaciones, sino también sus vidas. Porque ambos sabían que si las acusaciones prosperaban, las consecuencias serían devastadoras. Ella perdería todos sus títulos y propiedades, mientras que él podría enfrentar desde la prisión hasta la muerte. Durante esos días febriles, la personalidad de Miguel experimentó una transformación completa. El hombre educado y deferente había sido reemplazado por alguien frío, calculador y peligrosamente inteligente. Pasaba horas en el despacho elaborando listas, revisando documentos y escribiendo cartas que luego destruía. Su comportamiento se había vuelto tan inquietante que varios sirvientes solicitaron permiso para visitar a sus familias, pretextos transparentes para alejarse de una casa que cada día parecía más cargada de amenaza. Isabel Catalina, por su parte, oscilaba entre períodos de actividad frenética y momentos de abatimiento total. Durante las mañanas redactaba cartas a sus aliados políticos, buscando apoyo para enfrentar las acusaciones que se avecinaban. Durante las tardes se encerraba en su alcoba y permanecía allí durante horas, emergiendo con los ojos enrojecidos y una expresión cada vez más desesperada. Fue durante una de estas sesiones de planificación que Miguel hizo una propuesta que helaría la sangre de cualquier persona cuerda. La conversación tuvo lugar en la biblioteca, el mismo lugar donde habían tenido su confrontación días atrás. Pero ahora, el ambiente entre ellos había cambiado radicalmente. Ya no eran amantes en crisis, sino conspiradores unidos por la necesidad mutua de supervivencia.
He estado pensando en nuestras opciones, dijo Miguel mientras revisaba un mapa de la sabana de Bogotá extendido sobre la mesa de caoba. Y me temo que las soluciones convencionales no nos servirán. Los Vázquez han sido muy meticulosos en su campaña contra nosotros. Tienen testimonios, documentos, respaldo político. En una confrontación legal abierta, perdríamos. Isabel Catalina levantó la mirada de las cartas que había estado escribiendo. ¿Qué propones entonces? ¿Que huyamos como criminales? Propongo, respondió Miguel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, que eliminemos la fuente del problema. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el goteo de la lluvia en el patio central de la casa. Isabel Catalina miró fijamente a Miguel, buscando en su rostro algún signo de que estaba bromeando o hablando metafóricamente. No encontró ninguno. «¿Estás sugiriendo?» comenzó a preguntar, pero no pudo completar la frase. «Estoy sugiriendo», continuó Miguel con una calma escalofriante, «que los Vázquez han cometido un error al subestimarnos. Creen que somos víctimas indefensas de sus maquinaciones, pero se equivocan. Tenemos recursos, conocimientos y, sobre todo, tenemos la ventaja de no tener nada que perder». Miguel se levantó y comenzó a caminar por la biblioteca, sus pasos medidos y deliberados. «He estado investigando las rutinas de la familia Vázquez. Don Gaspar sale todos los viernes a inspeccionar sus propiedades en las afueras de la ciudad, acompañado únicamente por sus dos hijos. El camino que toman pasa por zonas despobladas donde sería fácil interceptarlos». «Miguel, no», exclamó Isabel Catalina, pero su protesta sonó débil incluso a sus propios oídos. «¿Prefiere la alternativa?», preguntó Miguel con dureza. «¿Prefiere ser humillada públicamente, despojada de todo lo que posee, y verme a mí ejecutado en la plaza pública por los crímenes que ellos van a inventar?» La pregunta quedó suspendida en el aire como una sentencia. Isabel Catalina cerró los ojos y se llevó las manos al rostro. Cuando las apartó, Miguel pudo ver que algo fundamental había cambiado en su expresión. La mujer desesperada había sido reemplazada por alguien capaz de tomar decisiones terribles. «¿Qué tendríamos que hacer?», preguntó con voz apenas audible. «Si es tan fascinante como esperabas, esta historia perturbadora, comparte este video con alguien que ame los misterios oscuros tanto como tú. Da like si sientes que necesitas saber cómo termina esta conspiración macabra. Y cuéntanos en los comentarios qué opinas hasta ahora de las decisiones de la marquesa. ¿Crees que está justificada por la desesperación o ha cruzado ya una línea imperdonable? Tu apoyo nos permite seguir investigando estos casos que la historia prefiere mantener enterrados». La respuesta de Miguel reveló un nivel de planificación que resultaba tanto impresionante como aterrador. Durante los días anteriores, mientras Isabel Catalina creía que él simplemente estaba tratando de encontrar una solución legal a su problema, Miguel había estado elaborando un plan detallado para el asesinato de toda la familia Vázquez. Había identificado el lugar perfecto para el ataque. Un tramo del camino hacia las haciendas de Don Gaspar que pasaba por un pequeño valle rodeado de bosque espeso. El lugar estaba suficientemente alejado de cualquier población como para garantizar que no habría testigos, pero lo bastante cerca de Bogotá como para permitir un regreso rápido y discreto a la ciudad. También había estudiado las rutinas familiares con meticulosa atención. Los viernes, don Gaspar y sus hijos salían de su casa alrededor de las 9 de la mañana, llevando consigo provisiones para todo el día. Regresaban habitualmente al anochecer, cansados por el viaje y con la guardia baja. Sería durante el viaje de regreso, cuando estuvieran menos alerta y más vulnerables, que Miguel planeaba atacar. Pero lo más inquietante del plan no era su detalle técnico, sino la frialdad con que Miguel lo describía. Hablaba del asesinato de 3 hombres como si estuviera discutiendo la compra de provisiones para la casa, con una desapasión
que revelaba hasta qué punto su personalidad se había transformado. Después del incidente, continuó Miguel, tendremos que actuar rápidamente para controlar la narrativa. Su posición en la sociedad nos dará credibilidad cuando expresemos nuestra conmoción y dolor por la pérdida de tan respetables ciudadanos. Nadie sospecharía que la marquesa de San Luis podría estar involucrada en algo tan sórdido. Isabel Catalina escuchó cada palabra con una mezcla de horror y fascinación. Parte de ella estaba completamente horrorizada por lo que Miguel proponía, pero otra parte, una parte oscura que nunca había reconocido antes, encontraba cierta lógica terrible en su plan. ¿Y si nos descubren?, preguntó finalmente. No, nos descubrirán, respondió Miguel con confianza absoluta, porque seremos los primeros en expresar nuestra preocupación cuando no regresen a tiempo. Seremos nosotros quienes organicemos las partidas de búsqueda. Seremos nosotros quienes encontremos los cuerpos y lloremos su pérdida. La conversación continuó hasta altas horas de la madrugada. Cuando finalmente se separaron, ambos habían cruzado una línea invisible pero definitiva. Ya no eran simplemente amantes desesperados tratando de proteger su reputación, sino conspiradores comprometidos con un acto que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Los días que siguieron fueron de preparación meticulosa. Miguel adquirió discretamente las armas necesarias, estudió con mayor detalle las rutas y horarios de los Vázquez y elaboró coartadas para ambos. Isabel Catalina, por su parte, comenzó a establecer su presencia pública de manera más visible, visitando iglesias, participando en obras de caridad y manteniendo conversaciones con otros miembros de la sociedad que pudieran servir como testigos de su comportamiento normal y piadoso. La fecha elegida fue el viernes 21 de febrero de 1724. Un día que comenzó con normalidad absoluta, pero que terminaría con 3 cadáveres, y el inicio de una pesadilla que perseguiría a Bogotá durante décadas. El amanecer del 21 de febrero de 1724 se alzó sobre Bogotá con una bruma espesa que parecía presagiar los eventos terribles que estaban por desarrollarse. Isabel Catalina despertó antes del alba, incapaz de conciliar el sueño durante las últimas horas de la noche. Desde la ventana de su alcoba, observó cómo la ciudad lentamente cobraba vida, los vendedores ambulantes comenzando sus rondas, las campanas de las iglesias llamando a la primera misa del día, los sirvientes de las casas grandes iniciando sus labores cotidianas. Todo parecía completamente normal, y esa normalidad la aterrorizaba más que cualquier presagio sobrenatural. En pocas horas, ella sería cómplice de un triple asesinato, y el mundo seguiría girando como si nada hubiera cambiado. Miguel había partido antes del amanecer, alegando ante los sirvientes que debía inspeccionar unas propiedades en las afueras de la ciudad. Su comportamiento había sido tan natural y rutinario que nadie sospechó nada inusual. Solo Isabel Catalina sabía que llevaba consigo 3 pistolas cargadas, un cuchillo de caza y una determinación férrea que la asustaba profundamente. Para establecer su coartada, la marquesa había organizado cuidadosamente su día. Desayunó con normalidad en presencia de varios sirvientes. Después se dirigió a la catedral para la misa de las 8, donde fue vista por docenas de feligreses prominentes. Después de la misa, visitó el convento de la enseñanza para supervisar las obras de caridad que patrocinaba, permaneciendo allí hasta mediodía en compañía de las monjas y otros benefactores. Durante toda la mañana mantuvo una fachada de perfección normalidad, pero quienes la conocían bien notaron pequeños detalles inquietantes. Sus manos temblaban ligeramente cuando sostenía el misal. Sus respuestas durante las conversaciones eran ocasionalmente desconectadas del tema, y sus ojos
tenían una intensidad febril que contrastaba con su comportamiento controlado. Mientras tanto, a varias leguas de la ciudad, los eventos se desarrollaban exactamente como Miguel había planificado. Don Gaspar y sus dos hijos habían salido de su casa a la hora habitual, dirigiéndose hacia las haciendas familiares para supervisar la preparación de los campos para la próxima temporada de siembra. El viaje transcurrió sin incidentes y pasaron el día revisando cuentas, hablando con los mayordomos e inspeccionando el ganado. Miguel había pasado las primeras horas de la mañana reconociendo el terreno donde tenía planeado ejecutar su plan. El lugar elegido era perfecto para sus propósitos. Un estrecho desfiladero rodeado de vegetación espesa que proporcionaba cobertura perfecta para una emboscada. El camino era lo suficientemente angosto como para obligar a los viajeros a pasar en fila india, facilitando el ataque, pero lo bastante transitado como para que la presencia de un viajero solitario no resultara sospechosa. Alrededor de las 4 de la tarde, Miguel se apostó en su posición y comenzó su vigilia. Había calculado que los Vázquez pasarían por ese punto aproximadamente a las 5:30, cuando el sol ya estaría bajo en el horizonte, proporcionando una iluminación que favorecería sus planes. La espera se hizo eterna. Cada sonido del bosque lo sobresaltaba. Cada sombra que se movía entre los árboles le parecía una amenaza potencial. Por primera vez desde que había concebido su plan, Miguel comenzó a dudar, no de la necesidad del acto que estaba a punto de cometer, sino de su capacidad para llevarlo a cabo con la frialdad necesaria. Cuando finalmente escuchó el sonido de los cascos de los caballos aproximándose por el sendero, sintió que su corazón se aceleraba de manera casi insoportable. Todo su futuro y el de Isabel Catalina dependía de los siguientes minutos. Los primeros en aparecer fueron Carlos y Alejandro, montados en sus caballos preferidos y conversando animadamente sobre los planes para la próxima cosecha. Don Gaspar los seguía a poca distancia, revisando algunos documentos mientras cabalgaba. La escena era completamente pacífica, incluso idílica, lo que hacía más monstruoso lo que estaba por suceder. Miguel esperó hasta que los tres hombres estuvieron completamente dentro del área de emboscada. Después salió de entre los árboles con la primera pistola ya apuntada hacia don Gaspar, quien representaba el mayor peligro por su experiencia militar. ¡Alto!, gritó Miguel, y su voz resonó entre las paredes rocosas del desfiladero. Los tres hombres se detuvieron abruptamente, sus caballos encabritándose por la sorpresa. Don Gaspar fue el primero en reaccionar, sus instintos militares activándose inmediatamente. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», preguntó con voz firme, aunque Miguel pudo detectar el miedo subyacente en su tono. «Soy alguien que ustedes han subestimado gravemente», respondió Miguel, manteniendo la pistola firmemente apuntada. «Soy alguien que no va a permitir que destruyan todo lo que ama». Fue Alejandro quien reconoció primero la voz de Miguel. «Es el mulato de la marquesa», exclamó, su sorpresa rápidamente transformándose en desprecio. «¿Te has vuelto loco? ¿Sabes lo que te pasará por esto?» «Sé exactamente lo que me pasará», respondió Miguel con una calma aterradora. «La pregunta es, ¿saben ustedes lo que les va a pasar?» Don Gaspar, dándose cuenta de la gravedad extrema de la situación, intentó un enfoque diplomático. «Miguel, podemos resolver esto de manera civilizada. Si tienes alguna queja, podemos discutirla». «La hora de las discusiones ya pasó», rugió Miguel, y en su voz había años de humillación, frustración y rabia contenida. «Ustedes decidieron destruirnos. Decidieron que un mulato no tenía derecho a amar a una mujer blanca. Decidieron recordarnos cuál es nuestro lugar. Tu lugar es servir», gritó Alejandro, su temperamento explotando. «Tu lugar es obedecer. No puedes cambiar el orden natural de las cosas».
Esas fueron las últimas palabras que Alejandro pronunciaría en su vida. Miguel disparó la primera pistola, y la bala alcanzó al joven Vázquez en el pecho, derribándolo de su caballo al suelo rocoso del desfiladero. El estruendo del disparo provocó el pánico en los caballos restantes. Don Gaspar y Carlos lucharon por controlar sus monturas, mientras Miguel desechaba la primera pistola y tomaba la segunda. «¡Dios mío, has matado a mi hijo!», gritó don Gaspar, su compostura finalmente quebrándose. «¡Has matado a Alejandro!». «Y los mataré a ustedes también», respondió Miguel con una frialdad que helaba la sangre, «porque no tienen derecho a juzgarnos. No tienen derecho a decidir quién puede amar y quién debe permanecer en silencio». Carlos, demostrando un valor que había heredado de su padre, espoleó su caballo directamente hacia Miguel, tratando de atropellarlo antes de que pudiera disparar nuevamente. Fue una decisión valiente pero inútil. Miguel había previsto exactamente esa reacción y se movió ágilmente a un lado, disparando la segunda pistola cuando Carlos pasaba junto a él. La bala alcanzó a Carlos en la espalda, atravesando su corazón. El joven cayó de su caballo y rodó varios metros antes de quedar inmóvil entre las rocas, su sangre tiñendo lentamente la tierra del sendero. Don Gaspar, viendo a sus dos hijos muertos en cuestión de minutos, experimentó una transformación completa. El hombre civilizado y diplomático desapareció, reemplazado por un padre enloquecido por el dolor y la sed de venganza. «¡Maldito seas!», rugió, desenvainando su espada y desmontando de su caballo de un salto. «Te mataré con mis propias manos». El enfrentamiento final entre don Gaspar y Miguel fue brutal y desesperado. A pesar de sus 60 años, don Gaspar conservaba la habilidad con la espada que había aprendido en su juventud durante las campañas militares. Miguel, por su parte, tenía la ventaja de la juventud y la desesperación de un hombre que luchaba por su supervivencia. El combate duró varios minutos, con ambos hombres intercambiando golpes y estocadas entre las rocas del desfiladero. Don Gaspar logró herir a Miguel en el brazo izquierdo, pero el administrador mulato consiguió finalmente acercarse lo suficiente para usar su cuchillo de caza. La herida mortal que Miguel infligió a don Gaspar fue precisa y calculada, el resultado de conocimientos sobre anatomía que había adquirido durante sus años de educación con los jesuitas. Don Gaspar cayó al suelo, mirando fijamente a Miguel con una mezcla de odio y incredulidad. «Esto no terminará contigo», murmuró don Gaspar con sus últimas fuerzas. «La verdad siempre sale a la luz». «Quizás», respondió Miguel, arrodillándose junto al hombre moribundo, «pero para entonces ya será demasiado tarde para ustedes». Don Gaspar de Vázquez murió al atardecer del 21 de febrero de 1724, junto con sus dos hijos, en un desfiladero solitario a varias leguas de Bogotá. Sus últimos pensamientos fueron para su esposa Esperanza, quien en ese momento preparaba la cena familiar, esperando el regreso de los hombres de su vida, sin saber que ya nunca volverían a casa. Miguel pasó la siguiente hora preparando meticulosamente la escena del crimen. Utilizando su conocimiento detallado de los bandoleros que operaban en la región, organizó los cuerpos y las pertenencias de manera que pareciera el resultado de un asalto violento. Robó las joyas y el dinero que llevaban los Vázquez, pero los escondió para recuperarlos posteriormente, manteniendo la ilusión del móvil criminal común. Cuando finalmente regresó a Bogotá, ya había caído la noche. Su coartada era simple pero efectiva. Había pasado el día en las propiedades lejanas de la marquesa y regresaba tarde debido a problemas con uno de los caballos. Varios arrieros que encontró en el camino podrían testimoniar haberlo visto viajando solo hacia la ciudad. Isabel Catalina lo esperaba en la biblioteca, pálida como un sudario, pero con una determinación férrea en sus ojos. Cuando Miguel entró y asintió silenciosamente, ambos supieron que habían cruzado un punto de no retorno.
Ya no eran simplemente amantes clandestinos, sino asesinos unidos por la sangre derramada y la necesidad mutua de supervivencia. ¿Cómo te sientes?, preguntó Isabel Catalina en un susurro. Miguel la miró durante un largo momento antes de responder. «Me siento libre», dijo finalmente, y en su voz había una satisfacción que la aterrizó más que cualquier expresión de remordimiento. En ese momento, ambos comprendieron que sus vidas anteriores habían terminado para siempre. Habían nacido como personas diferentes, moldeadas por el acto de violencia que habían cometido juntos. Y aunque aún no lo sabían, su transformación apenas estaba comenzando. La desaparición de don Gaspar y sus hijos generó inmediatamente alarma en Bogotá. Cuando no regresaron a casa el viernes por la noche, doña Esperanza envió sirvientes a buscarlos por el camino habitual. Al no encontrar rastro de ellos durante la noche, se organizó una partida de búsqueda más grande para el día siguiente. Isabel Catalina y Miguel fueron de los primeros en ofrecerse como voluntarios para la búsqueda, mostrando exactamente el nivel de preocupación y solidaridad que se esperaba de ciudadanos respetables. Su participación en los esfuerzos de búsqueda no solo establecía su coartada perfecta, sino que también les permitía controlar parcialmente el flujo de información sobre la investigación. Los cuerpos fueron encontrados el domingo por la tarde en el desfiladero donde Miguel había ejecutado su plan. La escena del crimen, cuidadosamente preparada para simular un asalto de bandoleros, convenció inmediatamente a las autoridades de que se trataba de un crimen común. La región era conocida por la actividad de grupos de salteadores, y la violencia del ataque encajaba perfectamente con el modus operandi típico de estos criminales. Isabel Catalina, al recibir la noticia de la muerte de los Vázquez, demostró exactamente la cantidad apropiada de shock y dolor. Sus lágrimas parecían genuinas, su conmoción era convincente, y su insistencia en ayudar a la viuda Esperanza con los arreglos funerarios fue vista como un gesto de noble generosidad. Nadie podría haber sospechado que sus lágrimas eran en parte de alivio, o que su generosidad hacia la viuda estaba motivada tanto por la culpa como por la compasión. Los funerales de don Gaspar y sus hijos se llevaron a cabo 3 días después, con toda la pompa que correspondía a una familia de su posición social. La catedral de Bogotá se llenó de enlutados, y las ceremonias duraron todo el día. Isabel Catalina ocupó un lugar prominente entre los dolientes principales, y su comportamiento durante toda la ceremonia fue ejemplar. Miguel, respetando su posición social, permaneció en segundo plano durante los funerales, pero varios asistentes notaron su evidente emoción y comentaron favorablemente sobre la lealtad que mostraba hacia la memoria de los difuntos. Después de todo, razonaban, los Vázquez habían sido amigos de su señora y era natural que compartiera su dolor. Con la muerte de los Vázquez, todas las acusaciones e investigaciones que habían iniciado contra Isabel Catalina y Miguel murieron con ellos. Los documentos que habían recopilado fueron devueltos a sus familias como parte de sus pertenencias personales. Y nadie más mostró interés en continuar una investigación que ahora parecía irrelevante. La amenaza que había colgado sobre sus cabezas durante semanas desapareció completamente, como si nunca hubiera existido. Sin embargo, la victoria tuvo un precio psicológico que ninguno de los dos había anticipado completamente. En las semanas que siguieron a los asesinatos, tanto Isabel Catalina como Miguel comenzaron a experimentar cambios profundos en sus personalidades que los transformarían irreversiblemente. Isabel Catalina desarrolló una obsesión compulsiva con controlar cada aspecto de su vida y la de quienes la rodeaban. La mujer que una vez había sido conocida por su espontaneidad y alegría se volvió meticulosa hasta el extremo,
planificando cada detalle de sus días con precisión militar. Comenzó a llevar diarios detallados de todas sus actividades, como si necesitara documentar constantemente su inocencia. También desarrolló una paranoia creciente hacia cualquier persona que pudiera representar una amenaza para su secreto. Despidió a varios sirvientes bajo pretextos menores, reemplazándolos con empleados que no habían conocido a los Vázquez y que, por tanto, no podrían hacer conexiones peligrosas. Su casa, que una vez había sido un centro de vida social, se volvió progresivamente más cerrada y solitaria. Miguel, por su parte, experimentó una transformación aún más radical. El acto de matar no solo había liberado su frustración y resentimiento acumulados, sino que había despertado en él un sentido de poder que nunca había experimentado antes. Por primera vez en su vida, había tomado control absoluto de su destino, había eliminado a quienes lo amenazaban y había salido victorioso. Esta sensación de poder se manifestó gradualmente en todos los aspectos de su vida. Su trato con los otros empleados de la casa se volvió más autoritario, su gestión de los asuntos financieros más agresiva y su relación con Isabel Catalina más dominante. La mujer que una vez había sido su señora se convertía progresivamente en su cómplice igual y luego en algo parecido a su subordinada. La relación entre ambos, ya no sostenida por el amor romántico, sino por la necesidad mutua de proteger su secreto, se intensificó de maneras que eran tanto eróticas como aterradoras. Compartían un lazo que ninguna otra persona podría comprender. El conocimiento íntimo de haber cometido juntos el acto más prohibido de su sociedad. Esta complicidad los unía de manera más profunda que cualquier matrimonio convencional, pero también los aislaba completamente del resto del mundo. 6 meses después de los asesinatos, los cambios en ambos se habían vuelto evidentes para quienes los conocían bien. Isabel Catalina, que había perdido peso notablemente, tenía frecuentes episodios de insomnio y había desarrollado hábitos obsesivos de limpieza y orden. Miguel había ganado confianza y presencia física, pero sus ojos habían adquirido una dureza que inquietaba a quienes lo trataban. La investigación oficial de las muertes de los Vázquez se cerró formalmente en agosto de 1724, catalogando el crimen como el resultado de bandolerismo común. Sin embargo, algunos detalles menores continuaron molestando a ciertos investigadores durante años. El nivel de violencia había sido inusualmente extremo, incluso para los estándares de los bandoleros locales, y algunos aspectos de la escena del crimen no encajaban perfectamente con los patrones típicos de asalto. Pero estos detalles eran demasiado menores para justificar reabrazo de un caso que había sido resuelto satisfactoriamente desde la perspectiva de las autoridades. Además, sin testigos, evidencia física clara o motivo aparente, no había base para buscar explicaciones alternativas. Doña Esperanza, la viuda de don Gaspar, nunca se recuperó completamente de la pérdida de su esposo e hijos. Se retiró de la vida social de Bogotá y pasó los últimos años de su vida en oración constante y obras de caridad, tratando de encontrar algún sentido a la tragedia que había destruido su familia. Murió en 1728. Llevándose a la tumba cualquier sospecha que podría haber tenido sobre las verdaderas circunstancias de la muerte de sus seres queridos. Para 1725, Isabel Catalina y Miguel habían establecido una nueva normalidad en sus vidas, una rutina cuidadosamente construida que les permitía mantener las apariencias mientras ocultaban la realidad de su transformación psicológica. A los ojos del mundo, eran simplemente una viuda noble y su leal administrador, unidos por años de colaboración profesional exitosa. Sin embargo, quienes los observaban con atención podían notar sutilezas inquietantes en su relación.
Miguel ya no mostraba la deferencia tradicional que se esperaba de su posición social, e Isabel Catalina parecía consultar sus opiniones con una frecuencia que sugería dependencia más que autoridad. Pero estos detalles eran demasiado sutiles para generar comentarios abiertos, especialmente considerando el respeto que ambos habían ganado por su comportamiento durante la tragedia de los Vázquez. Podemos pasar horas especulando qué hubiera sucedido si la historia hubiera tomado un curso diferente, si los Vázquez no hubieran presionado tan intensamente, si Isabel Catalina hubiera encontrado la fortaleza para resistir la propuesta de Miguel, si las circunstancias sociales de la época hubieran permitido una relación abierta entre personas de diferentes razas y clases sociales. Pero la realidad es que los eventos se desarrollaron exactamente como los hemos narrado, y las consecuencias de las decisiones tomadas en esos días de febrero de 1724 resonaron durante décadas en las vidas de todos los involucrados. El amor prohibido se había transformado en algo mucho más oscuro y peligroso, algo que había costado 3 vidas y había corrompido irremediablemente 2 almas. Si esta historia te ha impactado tanto como a nosotros al investigarla, compártela con alguien que aprecie los misterios históricos más perturbadores. ¿Qué opinas sobre las decisiones de Isabel Catalina y Miguel? ¿Crees que las circunstancias justificaban sus acciones o habían cruzado una línea imperdonable? ¿Te parece que esta historia podría ser completamente verídica? Deja tu comentario abajo, compartiendo tus pensamientos sobre este caso que ha permanecido oculto durante 3 siglos. Si quieres más historias como esta que desafían nuestra comprensión de la naturaleza humana, suscríbete al canal, activa las notificaciones y nos veremos en el próximo misterio. La historia de la Marquesa de San Luis y Miguel de los Santos nos recuerda que bajo la superficie pulida de cualquier sociedad, incluso la más refinada y civilizada, pueden ocultarse pasiones y secretos capaces de destruir vidas enteras. Nos muestra cómo el amor, cuando se ve amenazado por las convenciones sociales inflexibles, puede transformarse en algo monstruoso y autodestructivo. Pero quizás la lección más perturbadora de este caso es cómo 2 personas aparentemente normales y respetables pudieron cruzar la línea hacia el asesinato múltiple cuando sintieron que no tenían alternativas. Nos obliga a preguntarnos, ¿hasta dónde llegaríamos nosotros para proteger aquello que más amamos? ¿Qué límites morales estaríamos dispuestos a cruzar si nos viéramos acorralados por circunstancias imposibles? La respuesta a estas preguntas permanece enterrada en los archivos históricos de Bogotá, esperando quizás el día en que alguien tenga el valor de desenterrar completamente la verdad sobre lo que realmente sucedió en aquellos días sombríos de 1724. Hasta entonces, la historia de la marquesa y su administrador mulato permanecerá como testimonio silencioso del poder destructivo de las pasiones humanas cuando se liberan de toda restricción moral y social.